noches. Una vez más estamos acá en este programa que se llama Disenso, de Filosofía y Metapolítica. Hoy estamos con dos profesoras estimadas y grandes trabajadoras, como son la profesora acá María Dulce Santiago y Celina Lertora, que Celina está llevando adelante hace años el FEPAI o la FEPAI, ¿no es cierto? La FEPAI. Es femenina. Y bueno, y en el caso de acá de María Dulce, es una estudiosa del pensamiento argentino, que estuvimos charlando a largo rato hoy. Así que bueno, vamos a empezar este programa. Nos vamos a ocupar en este programa del tema de filosofía y oralidad. Todo esto, ustedes saben que en los años 60, por ahí, yo me acuerdo que había un trabajo en filosofía antigua. Yo tuve que dictar siempre filosofía antigua, o por lo menos los primeros años, y había un trabajo de Havelock, H-A-B-E-L-O-K, Havelock, donde estudiaba el tema de, en la filosofía antigua, la oralidad, ¿no? Y bueno, más o menos decía que la oralidad tenía que ver mucho con la memoria, que la oralidad tenía que ver con el ritmo, porque no hay memoria sin ritmo. Y bueno, y todo eso siempre me hizo acordar, a mí, me hizo acordar, Celina, al Martín Fierro, cómo se transmitía. Yo no sé si tendrá algo que ver, pero bueno, ya hice la presentación, listo. Sí, en realidad es cierto que lo que nosotros trabajamos, y ahora lo voy a explicar rápidamente, en este proyecto de investigación, tiene que ver con la memoria, desde luego, y la oralidad está ligada a la memoria esencialmente. Cuando uno habla tiene que recordar, aunque más no sea que las palabras de la lengua en la que está hablando, de modo que el ejercicio de la memoria en la oralidad es permanente. Pero además hay otra cosa que me parece también importante y que se vincula a la filosofía, dos cosas más. Una de ellas, y también tiene que ver con la filosofía antigua, pero con toda la tradición filosófica, la enseñanza oral de la filosofía. Es decir, la idea del diálogo entre el maestro y el discípulo, luego de los discípulos entre sí, y tal vez del maestro con toda la comunidad, y eventualmente del maestro con otra gente de la sociedad. Los griegos practicaron todas esas formas, y los medievales también, curiosamente. Creo que hemos ido olvidando eso a medida que la academia se hizo cada vez más proclive a una tradición escrita. Lo cual no está mal, pero tal vez no sea conveniente exagerar por ese lado. Volver a la idea del diálogo, que en primer lugar es oral y presencial, y en segundo término escrito, epistolar, etc. Eso es algo que nosotros queremos rescatar, por lo menos en nuestros grupos de trabajo, proponiéndonos reuniones para eso, reuniones de trabajo donde se discutan y eventualmente con gente de afuera, con interesados que sean dialogantes reales, no meros escuchas. Claro. Y la tercera cosa es la importancia del testimonio de los sobrevivientes. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho al testimonio de la memoria de las grandes catástrofes que han pasado durante el siglo XX, la masacre de los armenios, claro, el Holocausto, más recientemente problemas en la historia argentina, pero eso es nada más que una parte, importantísima sin duda, pero es nada más que una parte. Desde más o menos los años 80, y un poco por influencia de la famosa tradición de los anales en Francia, se volvió a la idea de rescatar la microhistoria, la pequeña historia de aquellos que no tenían historia, no estaban en la gran historia, no era la historia reverencial, ¿no? La historia de las grandes personalidades, sino las pequeñas cosas de todos los días, pero que en su conjunto permiten explicar también el devenir de la historia. Y así los historiadores comenzaron a hacer historia oral, la historia de un barrio, la historia de una comunidad de inmigración, la historia de una minoría, claro,
La historia de las mujeres, que no somos minorías, pero casi tenemos ese rol, ¿no?, más invisibilizado, o lo teníamos, ahora no. Y esto generó una metodología, porque claro, no era tampoco una cuestión de hacerlo de cualquier manera. Para que tuviera un carácter científico y un trabajo de historia oral, de microhistoria, tuviera el mismo valor que un trabajo documental de la historia tradicional, bueno, tenía que epistemológicamente cumplir con determinados requisitos. Y yo creo que esta es una labor muy importante que han hecho historiadores de Europa y de América, y concretamente en Argentina, y aquí quiero mencionar a un grupo muy importante que ha trabajado eso, que es el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y su directora Liliana Varela, que desde hace más de 20 años han trabajado para poner a punto una metodología consensuada de tal manera que sea estándar, que no cada uno no haga las entrevistas como le parezca y que después los resultados no sean comparables. A mí siempre me llamó la atención esto, y también me llamó la atención que hay también una tradición filosófica, bueno, todos la conocemos, de entrevistar. Vos nos has entrevistado hace 2 años, y la idea es, bueno, escuchar el testimonio como de primera mano. Claro. Bueno. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de que eso que sucede, que también a veces se hace escrito, se hace una entrevista, se graba, después se publica con la foto, etcétera, eso que se hace de una manera espontánea y de buena voluntad para, como vos decís, dar a conocer, debería hacerse de una manera sistemática, científica, diríamos de historia científica, en beneficio de la historia reciente de la filosofía. A ver, ¿qué te parece? Me parece muy interesante el planteo del programa, como programa, ¿no? Porque está bien, uno lo sabe, pero otra cosa es que te lo digan expresamente. A ver, vamos a preguntarle acá a la profesora cómo están trabajando, trabajando. Como bien dijo Celina, la dimensión oral también es una fuente importante para la filosofía, y más para la filosofía argentina, donde realmente la tradición, la cultura, no siempre está de manera escrita, claro, sino que se ha conservado oralmente. Creo que en esto, bueno, en el siglo XX tenemos el ejemplo de Juan Alfonso Carrizo, que se recorrió a mula todo el noroeste, porque no siempre podía acceder a los lugares en auto, acompañado de su mujer, que le hacía de secretaria, iba, ¿no?, recopilando todo ese acervo, digamos, que era las poesías, las canciones que se iban transmitiendo de generación en generación, y cuyos transmisores eran analfabetos, la mayoría de ellos, o sea, que no sabían leer y escribir, y lo urgía el hecho de que antes de que ellos muriesen, porque con ellos probablemente, según decía Juan Alfonso Carrizo, iba a morir realmente toda esa tradición. Le sirvió después a él y a los intelectuales que lo acompañaron para sustentar una tesis de nuestro origen de identidad cultural, es decir, ¿no?, para vincular con la tradición hispánica del siglo de oro. Claro, yo me acuerdo que mi maestro en temas políticos, digo yo, no en temas filosóficos porque fueron otros, pero mi maestro en temas políticos fue José Luis Torres, que fue el llamado fiscal de la década infame, que era tucumano, nacido en 1901. Tan así es que yo una vuelta fui a Tucumán y me fui al registro y me traje la partida de Torres. Torres era hijo natural, se llamaba Barbosa, y después era hijo de un ingeniero del ferrocarril, ¿no? Y Torres era muy amigo de Juan Alfonso Carrizo, y él decía siempre, dice, nosotros estamos vinculados a la poesía del siglo de oro español, lo que acabas de decir vos, ¿no? Claro. O sea, la tesis se fundamentó en esa experiencia, ¿no? Claro, ¿no? O no sé si de alguna manera él presintió la tesis y quiso demostrarla eso. Y en filosofía específicamente, ¿cómo es que vos los vislumbrás, cómo barruntás, cómo es que vas vislumbrando el trabajo del tema de la oralidad en la filosofía argentina? Cuando con Celina participamos en el grupo de investigación y me propuso hacer una entrevista con gente que había conocido al autor que yo estoy estudiando, que es Ismael Quiles,
Realmente, bueno, me pareció interesantísimo porque siempre, de alguna manera, la parte oral es, si bien a veces puede, digamos, no ser completamente fiel a la realidad en sentido objetivo, pero participa de eso vital que es la interpretación del sujeto, ¿no? Claro. O sea, la parte de, digamos, lo que tiene que ver con la hermenéutica, es decir, no solamente lo que dijo, sino cómo fue recibido lo que dijo, cómo fue vivenciado por gente que lo ha conocido y que ha estado en relación con él. Y realmente echó, en el caso de Ismael Quiles, una luz para mí fue realmente una perspectiva nueva sobre el pensamiento de Quiles. Cuando yo, por ejemplo, le preguntaba, siguiendo el orden que me había sugerido, ¿no?, Celina, de su participación en temas de filosofía argentina y latinoamericana, la mujer a la que entrevisté, que era una amiga personal del padre, me decía, del padre Quiles, me decía, no, dice, pero lo que pasa que él era un hombre cosmopolita, dice, y él siempre pensaba, dice, en categorías universales. O sea, una persona que no era de filosofía, sin embargo, había tenido como una intuición, digamos, sí, ¿no?, reflexiva y en ese sentido participativa de lo filosófico, ¿no? Sí, bueno, él fue bastante universal porque claro, fue orientalista, exactamente, estudió Teilhard de Chardin y estuvo en todo ese movimiento, sí, en fin. Tal vez lo que tenemos que decir es que, claro, ella está haciendo un tipo de experiencia de historia oral que es entrevistar a personas que han conocido a un filósofo muerto. Habitualmente, cuando un filósofo fallece, su obra queda cerrada y todo lo que se buscan son los testimonios escritos, las cartas, etcétera. Nosotros, en el proyecto, que es un proyecto que está radicado en Bahía Blanca, la idea es abrir. Claro. Entonces ella dentro del proyecto tiene esa, digamos, esa línea de trabajo. Ahora, ¿no?, la línea de trabajar con gente que ha conocido a un filósofo muerto. Pero tenemos otra línea que es trabajar con los filósofos mismos. Y a vos ya te va a tocar también, bueno, en cualquier momento. Y concretamente ahí estamos trabajando con los filósofos que han estado en el primero, segundo o tercer Congreso Nacional de Filosofía. Bien. Esto nos parece muy importante porque fueron 3 congresos que cada uno a su manera marcaron hitos, ¿no?, en el desarrollo de eso que Romero llamaba la normalidad filosófica. La normalidad filosófica. Y entonces ahí tenemos otros cuestionamientos, ¿no? Es decir, los cuestionamientos que se hace Dulce y que se plantean desde la perspectiva de un autor al que incluso hemos conocido personalmente, ¿no?, tanto ella como yo, pero tratamos de hacer una epogé de nuestra propia visión de Quiles profesor y atenernos a lo que piensan otras personas que no son filósofos porque lo conocieron. Entonces, la hermenéutica del tercero, del testigo, ¿no? Esa es una línea. La otra línea es la hermenéutica del interesado, el que asistió a tal congreso, qué le significó, qué recuerda. Esa es una línea muy interesante. Y después digo yo una cosa, yo estoy pensando por mi experiencia personal, ¿no?, que la oralidad en la formación de uno. Por ejemplo, todos los tratos que hemos tenido, por ejemplo, en mi caso, todos los tratos, todas las conversaciones que yo he tenido fuera de la cátedra, por ejemplo, con Pucciarelli, o con Diego Pro, o con De Anquín, o con Suage, o con Vassallo. Es decir, con esta oralidad, que me evitan a mí esta tradición, esta oralidad en la enseñanza de la filosofía, que me ha evitado de leer un montón de libros, porque de alguna manera, si hablando con Vassallo me dice, no, pero mire, abuela, me acuerdo como yo, pero mire, abuela, la crítica de la razón pura de Kant es la metafísica de Kant, no es una teoría del conocimiento. Y yo toda mi vida la leí como una metafísica. Los prolegómenos como la ontología, la dialéctica. Bueno, lo que los maestros te dicen es algo que no dicen en otros lados. Esto es, claro, y la oralidad no está vinculada también con una especie de atajo al saber, como una especie de que vos decís, bueno, yo para llegar acá, si voy a través del análisis de la escritura, tengo que leer mucho para llegar a este punto,
cuando a través de la oralidad en filosofía, él me da un atajo al saber y yo puedo llegar más rápido. ¿No? Te dan una clave. Te dan una clave, exacto. Ahora, vos fíjate que esa clave, que de pronto te puede haber dado Vasallo, difícilmente está en su propia obra. No. Entonces, de alguna manera vos, que has escuchado a Vasallo, sos un testigo, no solamente que a vos te ayudó como clave para entender a Kant, sí, o lo que fuese, lo que sea, sino que además te dijo algo que es parte de su propio pensamiento y que no ha quedado registrado. Entonces, claro, vos sos un documento, tu memoria, claro, es un documento, pero y eso es muy importante. Pero me acuerdo Pucciarelli cuando daba metafísica y dice, apaguen todas las cosas. Ahora yo le voy a decir, cuando Heidegger dice Dasein, dice el hombre. Aparte, pero esto no lo graben ni nada. Pero esta es la clave. Bueno, vamos a hacer qué rápido que se pasa esto. Seguimos acá que estamos tan entusiasmados. Seguí, Celina, porque yo terminé hablando del ejemplo Pucciarelli. Sí, no, es simplemente eso, que nosotros también tenemos en cuenta, y esto es muy interesante y es algo que quiero comentar, porque lo hemos comentado mucho, después seguramente Dulce también querrá decir algo, que cuando un filósofo te cuenta su participación en un congreso, por ejemplo, difícilmente hable solo del congreso como hablaría un periodista o como hablaría un recensor. Bueno, vino esta persona, habló de esto, del otro. Te da no solamente sus explicaciones de cómo él lo ve, sino que también hace una especie de vinculación con esa figura o con otra, se acuerda de lo que le dijo este profesor, el otro profesor, generalmente sus propios profesores. De esta manera, cada uno de esos testimonios es mucho más que el mero diagrama de las preguntas que nosotros hemos organizado. Esa ha sido una experiencia muy interesante que hicimos en el grupo, que armamos las entrevistas son semi-organizadas, queremos dejarle una libertad al filósofo, no son preguntas tipo encuesta. Pero aún así confiábamos en que se iba a redondear. No se redondea nada. Es cada vez más, y no se puede hacer callar a la persona, porque aunque uno le quiera volver a decir, bueno, pero hable de esto que estaba hablando, vuelve a la idea que tenía. Y cuando hemos visto esos documentos, son unos documentos riquísimos. Claro. Tienen mucho más de lo que habíamos pensado en la línea de lo que vos estás diciendo. Recuerdan cosas de sus maestros que no están en las obras de los maestros y que probablemente otros discípulos tampoco lo recuerdan, pero de hecho hay algún discípulo que lo recuerda. Claro. Y eso es muy importante. Por eso nosotros hemos resuelto, más allá de los trabajos que tenemos que hacer de reconstrucción, vamos a dar a conocer las entrevistas completas. Bueno. Porque cuando alguien las lea y se acuerde, a lo mejor se acuerda también de otras cosas de ese filósofo que el entrevistado no se acordó. O sea, hay en este inicio de oralidad hay una riqueza que nosotros no sospechábamos al principio, porque nos habíamos atenido de alguna manera a la historia oral, digamos, de la microhistoria, donde en general, bueno, la persona te cuenta, pero
es más o menos todo del mismo interés lo que te cuenta, su vida, sus cosas. Pero ahí no, ahí de pronto una persona está hablando de tal congreso y se acuerda de un filósofo importantísimo, el caso de Gadamer, por ejemplo, las cosas que dijo Gadamer cuando vino al primer congreso. Cuando vino al primer congreso de filosofía, lo que hablaba de la Pampa, solamente las del recuerda, tren. pero algunas de las cosas que dijo solo las recuerda alguno de los que estuvo ahí porque lo escuchó. Bueno, a ver cómo sigue. Yo creo que la parte oral lo que rescata es eso de, como dice Celina, la vivencia, ¿no? O la experiencia vital que a veces, exactamente, la palabra escrita no puede reflejar, ¿no? Y hay cada vez más un volver a la palabra de alguna manera, claro, ¿no? Por ejemplo, cuando uno a veces participa en jornadas o donde hay mayor parte de jóvenes, tienden a no leer, sino a decir de lo que han investigado, lo que han trabajado, o sea, prefieren más el diálogo que la lectura, ¿no? También hay una especie de, digamos, de diferenciación del estilo europeo que tiende a ser, ¿no?, la clase muy leída o la exposición leída, y el diálogo pareciera ser algo que tiene que ver más con nuestras tradiciones o más con nuestro estilo, como para también una forma más de contraste. Exactamente, y de diferenciarnos y de marcar cierto estilo propio. Sí, sí. Pero es verdad que en este sentido es mucho más rico, sobre todo cuando uno ya puede tener una palabra escrita, ¿no es cierto? O sea, puede dejar el testimonio escrito, pero además no hay como ese, digamos, contacto, sí, ¿no? Bueno, del lenguaje hablado, ¿no? Claro, porque esto decía, bueno, Merleau-Ponty lo dice claramente, distingue entre el lenguaje hablante, que es el lenguaje que uno utiliza cuando enseña una cosa que ya la pensó, etcétera, etcétera, y el lenguaje hablado, el lenguaje hablado, que es el que está por escrito, el que ya se sabe lo que va a decir. Por ejemplo, yo distingo la sustancia de los accidentes, bueno, es un lenguaje hablado. Y el lenguaje hablante, que es la oralidad, ¿no? Y siempre es más rico, obviamente. Ahora, yo les digo, en el caso de Argentina, en el caso específico de Argentina, que nosotros nos duran tan poco las cosas, ¿no? Porque nos duran poco porque lo nuestro es como una especie de siempre comenzar de bueno, uno no se apoya en otro, nos cuesta crear una tradición de pensamiento, ¿no? En el caso porque cuesta crear una tradición de pensamiento. Yo veo, por ejemplo, para poner un caso, los que hacen filosofía desde el marxismo, cada marxista inicia la historia de la filosofía argentina. Entonces, ¿qué es esto? En el caso de los liberales, cada liberal inicia la historia de la filosofía argentina. Y sin embargo, la historia de la filosofía argentina se ha desarrollado, tiene hombres y hay ideas que se fueron desarrollando. No es lo mismo plantear hoy el tema, yo qué sé, de la metafísica, que haberlo planteado antes de Anquín, por ejemplo. No se puede, el tipo que hoy me plantea la metafísica tiene que ser post-anquiniano. ¿Por qué? Porque de Anquín es el que de alguna manera fija la forma de pensar el ser desde Argentina. Yo creo que hay una tradición. Eso es lo que se llama la cognición y todas estas cosas que discutimos a veces con Walton. Pero entonces nosotros yo estoy convencido que tenemos una tradición filosófica. Yo estoy convencido. Si no, este programa no lo haría. Que no tiene quizás de continuidad. Y también tenemos una tradición de ignorarla. Claro. Exacto. Porque es una realidad muy comentada. Cualquier profesor está más enterado del último paper que se publicó en Europa que de lo que publicó o de lo que dijo o de lo que enseña el colega que tiene en la habitación, en el aula de al lado. Exacto. Yo me pregunto en estos momentos, ya que mencionaste a Danquín, ¿cuántos graduados de los miles que tenemos en la misma Universidad de Córdoba ha leído, casi ni diría si lo ha leído, si hasta le resuena el nombre? Claro. Es un hecho. Sí. Ahora, por supuesto, ninguno va a dejar de saber quién era Foucault, claro. Ninguno va a dejar de saber quién era Derrida. A ver cuántos en Bahía Blanca conocen a Miguel Ángel Virasoro, que fue un metafísico por antonomasia. Yo estoy en Bahía Blanca y te diría que 2 o 3. Sí, y todos decimos en filosofía argentina, decimos el metafísico por estirpe
el primer metafísico por estirpe es Miguel Ángel Virasoro. Y en Bahía Blanca hemos tenido que rescatar a Astrada en unas jornadas que se hicieron de pensamiento latinoamericano, en el que se pidió que se hicieran homenajes, y fue bastante patético que, bueno, hablamos, yo hablé de Astrada, otros hablaron de otros, pero pasó de la misma línea, del mismo nivel de filosofía. Pues el público, compuesto fundamentalmente por alumnos, era la primera noticia que tenían. Claro, esto es lo que... Y te estoy hablando de unos 200, 300 alumnos escuchando. Pero ¿cómo ha sido esa Entonces algo no funciona en lo que Gadamer llamaría nuestra tradición, ¿no? Claro. Es decir, no ha tenido continuidad, como decía Dulce. Pero uno ve que ellos, uno estudiando, vos que sos especialista en pensamiento argentino, vos viste que hay fotos donde está Astrada, que está Guerrero, que está Virasoro, hay fotos donde está de Anquín, viajan juntos, van a Alemania juntos, Saúl Taborda le presta plata a Guerrero para que siga estudiando en Zúrich, y Dianquín viaja con el otro cordobés, con Astrada, que estuvieron peleados, eran amigos enemigos, pero viajan los dos con la misma beca, Alemania, vuelven, uno dicta clase acá, el otro dicta clase en Córdoba, Virasoro, que es Guerrero, que era más criollo que cualquiera de estos, le decía, Astrada le llamaba el mono, le decía, ahí viene el mono, y bueno, todo eso forma parte de esta oralidad, ¿no? Y eso te hace comprender. Te los hace comprender la estima que se tenía a esta gente. Guerrero que no quiere viajar a España, Guerrero que lo vienen a ver de la escuela de Frankfurt y dice, no, nosotros vamos a inaugurar un pensamiento argentino. Guerrero, mirá, tengo los datos, acaba de salir el libro de Guerrero sobre la estética, lo sacó la Biblioteca Nacional, y donde en la introducción, un muchacho que hace una introducción malísima, todo sesgado porque parece que Guerrero fuera kirchnerista, ¿viste? Entonces ya no puede, ya está mal. Y bueno, está sesgado por la política cotidiana, odierna. Y entonces ahí este muchacho comenta que vienen del incipiente escuela de Frankfurt a verlo para realizar investigaciones filosóficas paralelas, y Guerrero dice, no, yo todavía pienso que podemos armar nosotros nuestra escuela. Hay una cosa que es muy... es duro de decir, pero yo creo que también hay que hacer un sinceramiento, y lo hemos discutido amistosamente porque lo considero un colega muy apreciado, Enrique Dussel, pero yo creo que la corriente de la filosofía de la liberación ha jugado un papel negativo en esta continuidad de la tradición, porque han propiciado la idea, y que se ha repetido después sin mucha discusión, de que todas las figuras anteriores a ellos, anteriores al famoso Congreso Nacional del 71, en realidad eran repetitivas. O sea, hay toda una crítica profunda y muy negativa hacia todo lo que era la normalidad filosófica, y esto es es curioso, ¿no? Ya casi nadie lee a Dussel, pero de cualquier manera esa idea ha quedado. Esa idea quedó. Y sin embargo, vos fijate cómo es que nosotros lo sabemos, porque nos hemos educado en ese más o menos en ese tiempo, poco después, pero lo sabemos. Tanto Dussel como Arturo Roy estudian con Dianquín. El tema de la singularidad americana es un pensamiento de Dianquín del año 53. Un trabajo, el ser visto desde América. Ahora, eso está, y después se lo pone en categorías, por eso esta gran disputa de la filosofía argentina. Esto se lo pone en categorías dentro del molde del marxismo, bañado un poco con agua bendita, que mal no viene para vender, y terminan en lo que dice Luis Villoro, en un programa, no en un desarrollo filosófico. Y entonces eso esteriliza, que nota Celina, esteriliza la continuidad de la tradición argentina. Hay cosas que son realmente graves, ¿no? Disculpame que me metan. Fíjate que uno lee en cualquier obra sobre Alejandro Korn, y bueno, se considera un filósofo europeizante porque escribió la teoría de los valores, copió un poco.
Y nadie se da cuenta que lo hizo 20 o 15 años después de haber escrito en 1920 una especie de escrito programático siguiendo Alberdi sobre la necesidad de una necesidad de una filosofía americana y argentina. Entonces, nadie lo ha leído bien. Entonces, todo el mundo interpreta lo que escribió después, tomando ideas de Europa, como que él era un europeísta, olvidando que su proyecto había sido otro y que hay que leer su obra posterior a la luz de un proyecto del cual nunca se volvió, porque la realidad es que Alejandro Korn no hizo una retractatio al estilo de Agustín, nunca hizo nada de eso. Es decir, Alejandro Korn fue siempre una persona coherente, incluso con sus propias ideas, políticas que fueron avanzando, pero sobre todo filosóficas. Entonces, hay una interpretación europeizante de uno de nuestros fundadores, que es Korn, que es totalmente sesgada. Claro. Y eso es muy grave, y eso rompe no solamente la continuidad, sino que impide una visión más comprensiva y menos dura y menos agresiva con respecto a lo que han hecho nuestros antepasados filósofos. Sí. Yo en ese sentido, hay algo que siempre te admiro a vos, Celina. Gracias. Que es que cuando yo invito gente y no viene, porque nosotros acá invitamos gente y gente que no viene por distintos preconceptos políticos, preconceptos ideológicos y demás, y yo te había contado la vez pasada de también otro tipo de... entonces Celina me dice, bueno, no hay problema, la gente que hace filosofía tiene que tener, por principio, tiene que saber dialogar. Si no hay un diálogo, no hay vocación filosófica. Es cierto. No hay un diálogo reflexivo, maduro, no hay vocación filosófica posible. Así que, bueno, vos sos consecuente, por eso están trabajando sobre el tema de la oralidad. No, y además tratamos de incorporar en nuestro equipo, por ejemplo, en el equipo de Bahía Blanca sobre filosofía argentina, hay personas que son de Bahía Blanca y personas que son de aquí y vienen de diferentes formaciones. Claro. Todos, por supuesto, son graduados de filosofía. Sí. Hay doctores, pero también hay doctorandos, ¿no? Pero vienen de diferentes tradiciones, de diferente formación y tienen diferentes ideas acerca de la filosofía y, por supuesto, acerca de muchas otras cosas. Sin embargo, siempre el diálogo es respetuoso. Yo creo que hay que evitar en filosofía la idea de que una mesa redonda o un grupo de trabajo es una especie de programa televisivo de ranking. Exacto. O de barricada en épocas electorales. La cosa que está muy bien en esos entornos o en esas situaciones no están bien cuando tratamos de hacer un diálogo filosófico. Bueno, yo les agradezco no sé si acá, Dulce, esperemos hacer otro programa para poder seguir continuando. Les agradezco la presencia de ustedes acá en el canal y bueno, y las invito para un próximo programa para poder hablar sobre FEPA y las experiencias. Muy bien, aceptado. Muchas gracias. Gracias a vos.